Esta noche en Impacto Directo, ¿qué mueve a los guatemaltecos a las expresiones de violencia y accidentes durante el recorrido de las antorchas? Hoy revisamos algunos de los momentos más críticos y peligrosos durante el recorrido del Fuego Patrio. Por interponerse en una disputa entre vecinos, agentes de Policía Nacional Civil son agredidos y su patrulla queda destruida a causa del fuego. Su maleta confirmaría varios de los delitos por los que se le capturó. Policía indaga más detalles del hombre detenido en el aeropuerto, acusado de pornografía infantil. Después de 4 días, los bomberos rescatan el cuerpo de Rocío Moreno, la niña que fue arrastrada el sábado por una crecida de río al pie del puente El Incienso. ¿Qué haría si se encuentra en un parque una laptop abandonada? Un influencer puso a prueba esta pregunta en varios países y evidenció la honradez de sus ciudadanos. Natanael Cano es investigado por llegar a una prisión. En esta emisión hablamos sobre el nuevo escándalo del cantante de corridos tumbados. Buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este martes 16 de septiembre. Un gusto acompañarles, soy Alexis Ponce. Estamos preparados, todo el equipo, para platicar de las noticias más importantes en esta jornada. Doy la bienvenida a Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Germán Galindo, internacionalista, Roxana Sánchez, periodista, y Jairón Salguero, actor y comediante. Y hablemos de algo que ha sido tendencia en estas últimas horas. Como comúnmente ocurre, el Fuego Patrio provoca alegría, pero este año fue diferente, ya que también se registraron hechos trágicos como accidentes, enfrentamientos y muertes. En este sentido, hay que mencionar, según los datos proporcionados por las autoridades, lo que se ha vivido en relación a esta situación. Un panorama bastante complicado y definitivamente en El Amate, en Bárcena, Villanueva, un grupo de personas que regresaba de encender la antorcha se enfrentó con los vecinos que lanzaban agua a los corredores. En las imágenes se observa cómo se van a los golpes y mediar palabra. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales se inició la pelea. Y mire esto que ocurrió en Escuintla. Una mujer que junto a un grupo de niños lanzaba agua a quienes pasaban por el lugar con la antorcha fue agredida por un hombre. En las imágenes se observa cómo se acerca a ella para reclamarle la acción. Al continuar la discusión, la mujer decide seguir echando agua, lo que provocó el enojo del hombre, quien de manera amenazante la agrede. Los jóvenes intervinieron y esto desató que el individuo también arremetiera contra ellos. Ahí tenemos las imágenes de todo lo que se vivió en esta jornada de independencia. Y sobre la calzada Roosevelt en la 33 Avenida de Zona 7, un vehículo tipo agrícola fue incendiado la noche del domingo. Según versiones de las autoridades de tránsito, los ocupantes del automotor, quienes huyeron del lugar, habrían atropellado a 2 motociclistas que acompañaban un recorrido de antorchas en dirección hacia la ciudad. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables del accidente y de quienes decidieron prender fuego al vehículo. Y mientras tanto, en Santa Cruz Varillas, Huehuetenango, un hombre molesto porque unos niños le lanzaban agua decidió bajarse de su vehículo y tomar a uno de los menores por el cuello para luego lanzarlo a un charco de agua y lodo a un costado de la carretera. Al observar lo ocurrido, los pobladores se acercaron para reclamarle la agresión, pero el hombre optó por empujarlos. En ese momento, quien grababa decidió finalizar el video y hasta ahora se desconoce qué sucedió después del incidente. Ahí vemos cuando se acerca a este individuo, es empujado y se corta la reproducción. Bueno.
Y en otro punto del país, un joven que había finalizado la carrera de antorcha sufrió una descompensación y se desmayó repentinamente. El pánico y el nerviosismo invadieron a quienes se encontraban alrededor, por lo que dejaron caer las antorchas sobre el joven, que incluso fue alcanzado por las llamas en una de sus piernas. La situación provocó que parte del público saliera huyendo, mientras otros intentaron apoyar para evitar que la víctima sufriera graves quemaduras. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué momento se descontroló? Todo lo que parecía ser una fiesta cívica, todo lo que en su momento era un momento sano. Calles contaminadas, cualquier cantidad de basura, imprudencia de los ciudadanos. Pero aquí hay varias situaciones, Nidia. Las antorchas era un movimiento de los centros educativos. Pero desde que hemos visto el involucramiento de personas ajenas a centros educativos, esto se ha descontrolado. Y este fin de semana es el peor de lo que hemos vivido históricamente con las antorchas. Sí, es muy lamentable ver el tipo de tragedias, porque también ocurrió eso, tragedias que han ocurrido en este tiempo, pero en vez de estar nosotros celebrando otro año más, otro 15 de septiembre más, pues realmente primero te puedo mencionar una cosa: lo de la basura es cultural, realmente es plenamente cultural. O sea, no tenemos la cultura de que si vamos a un evento, si es en la vía pública, no tirar basura, ¿verdad? Entonces, esto lamentablemente no tenemos esa cultura aquí en Guatemala. Y otra cosa es de que no hay tampoco recipientes como para que tú puedas hacer tu granito de arena para no dejar la basura en la calle. El otro tema con respecto a todo lo que es la violencia y todo lo que ha pasado, lamentable, realmente muy lamentable que estas cosas pasen. ¿Por qué? Primero porque se pasan de copas, ¿verdad? El beber bebidas alcohólicas en exceso, ocurre esto. Una situación complicada, porque si hablamos de la basura, más de 100 toneladas según los datos de la Municipalidad de Germán, ¿debe regularse para el próximo 15 de septiembre en 2026 este tipo de actividad de las antorchas? Es muy complejo, Alexis, porque yo creo que la regulación o la prohibición, que es de lo que se está hablando, tanto de las bolsas de basura como de correr antorchas, es atacar a las causas y no al problema real. Y el problema real, como lo decía Nidia, como le decían las notas, y como creo que todos vamos a estar de acuerdo, es el comportamiento de la gente. Es que se permite internamente, y que cada vez que alguien habla de una antorcha no se habla del mal comportamiento, a veces incluso porque pues se acepta internamente como algo de que ya es aceptado. No estamos hablando necesariamente de todos, ¿verdad? Muchos de nosotros probablemente cuando hablamos de antorchas hablamos de lo negativo también. Es una tradición muy bonita porque al final llevar una antorcha, dependiendo del contexto, pues creo que puede ser hasta muy poético y muy bonito. Sin embargo, nada de eso se vio este fin de semana, absolutamente nada. No existía ni siquiera una noticia positiva de lo que yo pude leer y de lo que estuve atento, porque todo se hablaba tanto de basura como de accidentes, como de peleas, incluso de disparos. Al final todo se resume en el comportamiento que tenemos, en que lo aceptamos y no hacemos nada para detener, no sé si la tradición o a la gente, porque al final, te digo yo, por ejemplo, el tema de la basura, si bien no existen recipientes, que es algo que se ha hablado, la calle tampoco es un lugar para sacar a hacer esto. Claro, porque por eso no hay recipientes, claro. Por eso no hay recipientes en la calle, pero sí hay mucha gente en otros países que lleva sus propias bolsas de basura y recoge su propia basura. Otro tipo de cultura. Ahora yo te voy a decir algo más que yo lo pienso, es muy opinión personal, es que se ha perdido el patriotismo y lo que más le gusta a la gente es tomarse fotos, subirlas a las redes sociales para que todo el mundo mire que está en una actividad, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, pero realmente no hay patriotismo. Es que, perdón que me meta, pero es que, ¿qué patriotismo? Empecemos por ahí. ¿De qué patriotismo hablamos si nunca hemos tenido una independencia que no le costó al pueblo? Empecemos por ahí. Luego las antorchas. Desde 1998, durante el gobierno de Arzú, donde las antorchas se vuelven escolares en sustitución de los desfiles,
Sí, por la firma de los acuerdos de paz. Pero desfiles siguen habiendo. Sí, no, Sí. pero se suspendieron. Recuerdan en el 2002 de que dijeron, no va a ser desfile, van a hacer caminatas, y hubo polémica, igual siguieron prohibidos. No fue si hasta en el gobierno de Jimmy, donde vuelve el desfile militar, vuelven los desfiles, qué sé yo. Pero las antorchas fue un evento que con el gobierno de Arzú se hicieron para sustituir a los desfiles. Ahora que ya hay desfiles, que prohíban las antorchas. Eso es algo que no tiene control, la gente sale. Pero cada vez que se prohíbe algo en este país, Roxana, Pero ¿qué no. pasa? Pero Pero se es que prohibieron hay- los desfiles en su tiempo hay y antorchas no habían que sí las desfiles. hacen Entonces bien. tampoco vamos a ver antorchas. Desfiles oficiales. No pero había la gente sigue saliendo a la calle. No hubieron Pero a ver, desfiles. pero desde el hecho de que las La personas... gente sigue rompiendo para la eso. Roxana, el hecho de que las personas llevaran pipas en este país donde hay tanta necesidad de agua, desperdiciarla, vemos que acá no hay un pensamiento No, sí. profundo en relación al cuidado del ambiente. Mira. El llevar una pipa, el rociar a las personas. Yo fui al obelisco el 14 de septiembre. Veía a la policía porque tuvo que llegar la policía para tratar de resguardar, pero a la gente le daba igual. Se lanzaban bolsas con agua, yo iba, me estaba desplazando, iba seco, estuvieron a punto de mojarme y me parece que no es correcta esa Es una actitud. agresión. Si tú no estás participando No. en ese intercambio de bolsas, que hagan eso puede resultar ofensivo. Bolsas con hielo. Mira, aquí hay una simple regla que se está votando, yo creo que muchos la han oído, se llama la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esta gente tarde o temprano va a recibir eso de vuelta, ¿verdad? Entonces estamos viendo que no hay respeto. Es cierto, tal vez no podemos hablar de patriotismo, pero podemos hablar de respeto. Y las personas aquí, si no se respeta a sí misma, no respeta a los demás, por eso actúa de esa manera. Esas son las personas acostumbradas a que los golpeen, los insulten, los menosprecien y entonces ellos se sienten en la misma libertad de hacerlo porque así es su trato como viven. Lamentablemente, a mí lo que más me dolió fue de una persona que le lanzan una bolsa con hielo y le hacen que los ojos le sangre. ¿Qué tipo de gente hace eso? O personas que sus vehículos resultaron dañados, Dañados, también. sí. Es que era Es una que no se total puede. anarquía, a pesar de que había Y solo Policía una cosa, Nacional el, Civil presente. el no ministro de hacían nada. Gobernación ofreció que policías podían ir. Entonces, yo creo que esto es algo para que el próximo año, si se sigue practicando lo de las antorchas, que realmente vaya seguridad para tratar de parar a esta gente que son pseudo delincuentes. Pero el problema también es en el recorrido, porque Es que ahí no. es donde se vuelve Yo vi complejo buenas controlar todo antorchas. eso, ¿no? Yo vi niños que prohibí, realmente yo corrieron. fuera ministro de Educación o de Gobernación, yo prohibía esa cosa. Creo que O a sea, nivel municipal también tienen que o sea, empezar a actuar. Empecemos, Incluso lo pueden empecemos institucionalizar el en cuanto caos que se una arma antorcha. Cuando 14 de septiembre cae entre semana. Sí, El sí, sí. caos Bueno, que se arma en caos la hay ciudad. cualquier viernes de quincena Sí. o cualquier viernes Pero de fin de mes. necesitamos antorchas. Peor. Cada vez que llueve en la capital hay caos Sí. también. No tiene ¿Qué ningún podemos esperar? sentido, No, sí. ningún sentido cívico, no tiene ningún sentido. No, incluso Porque es agresión. No, pero- tal vez este A ver. año, permita, tal vez este año nos dimos cuenta más por tanta red social pero que hay. mira, Pero esto ha ocurrido Yo vi todos los años antorchas anteriores. donde sí habían patojos, por ejemplo, de mi iglesia, que salieron, iban los papás, Sí, iban estoy de en acuerdo, orden. no son todos. Centros educativos, iglesias, gente bien. gente, radios también, en las mismas comunidades se organizan, pero es que por unos vándalos estamos viendo No estos pueden resultados. prohibirlo. Pero a Y ver, no una pueden Son pregunta muchos prohibirlo. rápida para vándalos, todos. No son pueden muchos. prohibirlo. Prohibición No de son uno. antorchas. Que lo prohíban. Roxana, prohibición. No prohibición. No, pero se tiene que regular. Nidia, prohibición. No, Exacto, yo esta es la pienso clave. que se tiene que regular e incluso se podría hacer algo que es cobrar algo para que haya este tipo de actividad a los que quieren hacerlo. Así como cobran las carreras, la MUNI, entonces que lo haga. Debe haber prohibición. Regulación. Regulación. Regulación es la palabra. Bueno, Regulación. ahí Sí. está la propuesta, las autoridades lo están analizando obviamente, veremos qué ocurre en 2026, lo cierto es que este 2025 ha sido anarquía total, las personas han hecho lo que se les da la gana, vimos las calles de la ciudad contaminadas con cualquier cantidad de plástico, esto no puede volver a ocurrir, esto no es patriotismo, esto no es ser un buen ciudadano, las agresiones a personas, aparte las imprudencias, muchos viajeros en motocicleta con niños sin casco a toda velocidad, esto no puede suceder en 2026. Y agentes de Policía Nacional Civil en San Andrés y Chimaltenango se encontraban brindando seguridad perimetral durante un concierto al aire libre cuando se produjo una pelea entre varias personas. Al intervenir, unos
60 individuos en estado de ebriedad se abalanzaron contra los agentes lanzándoles botellas, latas y piedras. Ante la agresión, los policías optaron por retirarse para proteger su integridad utilizando medios disuasivos no letales. Al no lograr capturar ni agredir a ningún agente, los manifestantes se arremetieron contra una patrulla policial y le prendieron fuego hasta dejarla inservible. Y aquí es donde nos damos cuenta que no hay respeto a la autoridad. No solo nos faltan autopatrullas, vehículos para los seguimientos a los delincuentes, Roxana, y nos queman una patrulla. Sí, yo espero que el Ministerio Público investigue a estos 60 personas, dijiste tú, de verdad, porque ahí hubo daño a la propiedad pública. Y ellos piensan que le hicieron un daño a la policía. No, nos hicieron un daño a todos y a ellos mismos. A ellos mismos. Que eso es lo que pasa. Porque ¿quién paga esas patrullas? No es el ministro, no son los policías, somos nosotros los ciudadanos. Y esta gente son vándalos. Tienen que, ojalá que el Ministerio Público de verdad vaya a traer a estos 60 y les caiga el peso de la ley. Buen chiste, Que los buen traigan chiste. caminando. Mira, aquí yo veo un Sí. gran problema. Que no. Hay una dirección de espectáculos públicos, sí, en Guatemala, que no funciona para nada, pero solo para cobrar mordidas en la capital, para eso sirve. De ahí no funciona para nada, pero hay una ley donde la unidad de espectáculos públicos debería regular ese tipo de conciertos en la calle. Sí, donde hay normas, deberían hacer normas. Nadie entra en estado de ebriedad a la plaza, nadie entra con Regulación armas. Debería otra vez. haber seguridad en los Regulación. alrededores, pero en los pueblos no lo hacen. Fíjate que a mí me ha tocado bajarme del escenario porque llega gente con estado de ebriedad y te tira cervezas, esto y lo otro. Bueno, yo ya cobré, me bajo. No, que no ¿verdad? la tiren, que te la den en vaso. ¿Verdad? Lo que sea, pero vamos al hecho de que sobre todo en los pueblos del altiplano eso no lo regulan y de todos es sabido de que ahí el alcohol abunda de diferentes maneras y sin somos medidas ni una controles. sociedad de Y al uso. final termina esto, imagínate 60 personas ebrias contra 2 policías. Sí. Sí, es No, una no, no. situación compleja. Los policías se enfrentan a situaciones complicadas en situaciones como estas, donde lamentablemente ponen en riesgo su vida y vimos cómo todo se salió de control y terminaron quemando esta autopatrulla. Y hablemos ahora de los propietarios del Centro Encanto de Queme, este santuario dedicado a la Santa Muerte, ubicado en Llanos de Urbina, en Cantel, Quetzaltenango. Denunciaron que desconocidos ingresaron la madrugada del 13 de septiembre y quemaron varias imágenes religiosas. Es la segunda vez que el lugar es atacado, ya que en mayo se reportó un robo y daños a la propiedad. La municipalidad había ordenado su demolición tras peticiones vecinales y multó a los propietarios por falta de licencia de construcción. Sin embargo, un juez resolvió recientemente respetar su derecho al libre culto. Hoy el ministro de Gobernación se pronunció sobre lo ocurrido. Cualquier situación de esta naturaleza debe de ser investigada porque no se pueden, digamos, permitir vandalismos de esa naturaleza. Ustedes saben de que ya tiene varios meses esta disputa entre quienes están creando este templo y quienes no lo desean. Es un tema que tiene que resolverse también en el esquema de la municipalidad y nosotros vamos a proceder de acuerdo a nuestras funciones. Otra situación en donde vemos que las cosas están saliendo de control ante la falta de acciones. Hay mucho que hablar en relación a este tema. Después de 3 días de búsqueda, los bomberos han localizado el cuerpo de una adolescente que fue arrastrada por la corriente del río Las Vacas. La joven estaba buscando material reciclable cuando fue sorprendida por la fuerza del agua. Más de 72 horas después de que esta adolescente de tan solo 14 años fuera arrastrada por la crecida del río bajo el puente El Incienso, bomberos voluntarios y municipales localizaron su cuerpo. Se hizo el recorrido el primer día de 12 kilómetros a través del río, todo monitoreando a través de GPS y cámaras para que se pudiera hacer la corroboración si en dado caso se llegara a encontrar el cuerpo. Sin embargo, luego de hacer el análisis en el río juntamente con la sección de Hombre Rana y la Brigada Especial de Rescate, se tuvo a bien hacer caminatas río abajo. Luego se establece un puesto de mando interinstitucional donde varias instituciones de socorro del país se unieron y más de 200 rescatistas en total. Solo bomberos voluntarios destacó a 75 rescatistas en 72 horas para poder hacer la localización de Darlene Rocío Moreno Morales, de 14 años de edad.
Los hombres rana ingresan, nadan, localizan el cuerpo, hacen la recuperación a la orilla y luego ya todos los elementos de la Brigada Especial de Rescate tuvimos a bien sacarlo de la orilla del agua a través de una montañita para poderlo llevar a una superficie plana y así entregarlo al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes. Una de las mayores dificultades a las que se enfrentaron fue las condiciones climáticas y las cantidades de basura que arrastra el cauce. El reto más grande ante esta situación es el clima, ya que en algún momento puede ser cambiante y debido a que actualmente nos encontramos en tiempo de invierno, en este caso pues puede ser de que en algunas zonas de la ciudad pueda estar lloviendo y esto pues se interpreta como un crecimiento de las cauces del río y esto pues dificulta de alguna manera la labor, ya que en este caso pues hay mucho menos espacio que recorrer a los costados del cauce del río. La búsqueda, que se extendió a más de 17 kilómetros de distancia de donde se originó esta tragedia, dejó a 3 personas en total arrastradas, un menor de 13 años y otra persona de 22, quienes fueron localizados con vida y trasladados hacia el Hospital General, en donde continúan aún recuperándose. Sin embargo, lamentablemente, esta adolescente de 14 años perdió la vida. En las 72 horas se hicieron aproximadamente como 150 inmersiones en apnea para poder revisar en cada poza que había en el trayecto del río de las Vacas. Ahorita pues aproximadamente se tuvieron que nadar como 150 metros para poder llegar a donde estaba el cuerpo de la niña. Datos de Conred contabilizan que hasta la fecha al menos 5 personas continúan desaparecidas tras ser arrastradas por las crecidas de los ríos. Muchos han intentado cruzar el caudal de estos. Con imágenes de Daniel Samayoa y Samuel Tabico, reportó Andrea Domínguez. Es una situación sumamente complicada. Es la realidad que muchos guatemaltecos atraviesan para tratar de buscar recursos, generar esos ingresos. Una jovencita de 14 años, Nidia, que fue arrastrada por la corriente, lo hizo el día que no debía hacerlo por las condiciones climáticas y un descuido terminó arrastrándola. Lamentable noticia, te puedo decir que como mamá, perder un hijo ha de ser muy duro, ¿verdad? Y máxime en estas condiciones. Entonces creo que aquí lo que se puede hacer es tratar de evitar este tipo de accidentes, porque esto claramente es un accidente, ¿verdad? No es algo que se está buscando. Ellos estaban ahí en el mal momento, en el mal día, o sea, no era lo ideal, pero terminó muy mal, ¿verdad? Aunque acá, reflexionando también, Germán, el hambre, las necesidades no ven condiciones climáticas. Al final de cuentas, me imagino que las mismas condiciones climáticas facilitan que lo que recolectan a orillas de este río sea quizá una tarea mucho más fácil para ellos. Claro. Sí, definitivamente es distinto juzgar desde nuestra posición el que hubiésemos hecho y la responsabilidad de los padres. Quisiera pues empezar, le podemos seguir llamando río, cuando esto parece más basurero con un poquito de agua, con algo fluvial, que río. Realmente es increíble, el riesgo es altísimo. Hay que lamentar la pérdida de una chica, de una niña, y esto es algo tristemente muy común. Pasa muchas veces al año en el país y es una noticia recurrente. Incluso en este programa lo hemos hablado ya de otros niños que se han perdido. También resaltar los esfuerzos de las unidades de rescate, porque 3 días hay cuerpos que a veces ni siquiera se rescatan, y al ver las imágenes de cómo está este río, ¿verdad? Este basurero parece más, pues es increíble lo que han logrado también en los esfuerzos que están haciendo. Y de nuevo, empezar con, es muy difícil juzgar desde nuestra posición, pero no, yo creo que es inevitable no mencionar la responsabilidad de un padre o de una madre, de si bien hay necesidad, yo creo que la necesidad me lleva a mí como padre o madre, que no lo soy, pero lo pienso, a buscar yo y arriesgarme yo. Pero realmente a poner a mis hijos a buscar entre la basura en un lugar donde hay peligro, ahí es donde creo yo que hay debate o es más complicado, porque por más de que haya necesidad, voy yo y yo me arriesgo, no arriesgo a mis hijos. Es difícil. Y Roxana, lo que sucede aquí a orillas del río Las Vacas no es la primera vez, pero las autoridades ya saben, debiesen actuar
para evitar que este tipo de situaciones ocurran. No, no se acuerdan el año pasado que en el mismo lugar Sí, donde está los niños el, que estaban jugando. Sí, el los puente niños que del estaban jugando. incienso, se llevó casa, no se llevó a una persona, se llevó a casa y hubieron de nuevo personas fallecidas. Entonces yo creo que Conred tiene que ir a este lugar, tiene que dialogar con los vecinos, porque es fácil que diga, vayan a ver dónde se viven y no tienen dónde vivir. Pero tiene que encontrar una manera de proteger a estas familias que están ahí por necesidad, no están porque realmente sea el mejor lugar para vivir. Entonces este es un llamado a Conred. Conred tiene que ir. Vamos, todos hemos pasado por el puente del incienso y miramos cómo viven ahí las personas. ¿Tiene Conred un plan? ¿Sabe cómo esto? Por lo que estoy viendo, no, Pero porque es que otra eso es un vez tema hay bastante muertos difícil, y la justo verdad. en el invierno. Bueno, muchas familias también se niegan a dejar estos lugares. Al final de cuentas, es una tarea de muchas autoridades las que deben estar involucradas, la prevención, el generar esa conciencia, el encontrar un lugar donde puedan habitar, es algo que no se va a terminar de la noche a la mañana. Y vamos a pasar a la siguiente información, ya que sin vehículos se han quedado los vecinos de La Betania luego de que la corriente provocada por la lluvia arrastrara motocicletas e incluso automóviles. Todo fue captado por los afectados y en las imágenes se observa la fuerza con la que el agua se lleva todo a su paso. Estas fueron las repercusiones de las precipitaciones registradas en las últimas horas en la zona 7 capitalina, donde únicamente se reportaron daños y pérdidas materiales. Por su parte, autoridades de Insibume pronostican que las lluvias persistirán como parte de la temporada, con tormentas locales severas y la posible caída de granizo acompañado de fuertes vientos, así que prepárese. Y cuando se captura a personas que son señaladas de pedofilia, siempre hay una colaboración de autoridades de varios países que dan seguimiento a este tipo de sujetos. Qué bueno que lo han detenido, Jairón, que se logra detener una de tantas estructuras que se dedican a este tipo de ilícitos. Siempre que capturan a un malhechor y sobre todo este tipo de delitos, creo que hay que aplaudir a la justicia o las autoridades que lo logran porque es uno menos en el mercado del millón de gente que hay. Desgraciadamente esta gente busca países como el nuestro en grado de vulnerabilidad o problemas económicos para hacer sus fechorías. Lamentablemente, pero qué bueno que se capturó a este individuo. Y la manera de operar, Roxana, visitar varios países, tenía un perfil de menores de edad a los cuales utilizaba para estos fines. No, mira, cada vez que yo miro esto, son personas que dan, disculpen la expresión televidentes, asco. Yo no podría, me es difícil hablar de esto porque le ha quitado la inocencia, le ha quitado la niñez, la adolescencia a niños, es que eso es lo que uno tiene que pensar. Y aquí es donde viene la clásica recomendación, nunca está de balde, que sus hijos no hablen con extraños, no hablen. Y porque es extranjero y no hablen con extraños, los niños no tienen que hablar con extraños. Las consecuencias, a cuántos niños este malvado dejó destruido en los diferentes países que fue y cuántos de estos niños fueron abusados y no lo sabemos, lo peor, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Y a mí lo que me llama la atención es el uniforme militar. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió ese? Dicen, ¿es uniforme militar? Yo le pregunto al ejército, ¿cómo él tiene ese uniforme? ¿Hay militares guatemaltecos involucrados en estas redes? Pero los uniformes es fácil conseguir. Pero los de policía los venden frente a la sede de la policía. Santo Dios, pero un uniforme militar, bueno, se tuvo que buscar, conocía entonces bien a dónde venía y dónde podía comprar un uniforme militar. Quiere decir que se lo ponía y tal vez utilizaba este uniforme militar para llegar a las aldeas, intimidar a los pobladores fingiéndose militar. O sea, son varias cosas que espero que el Ministerio Público investigue y realmente, si yo pudiera, lo metía a la cárcel y tiraba la llave, pero no se puede. Pero que caiga todo el peso de la ley sobre este malvado. Y seguramente tendrá su castigo, porque es la ley de vida, el que la hace con una mano la paga con otra. Y en el caso de los niños, de aprovechar esa vulnerabilidad de ellos, es una cosa que no tiene nombre. Sí, no, sí tiene nombre. Pero sí. Tiene nombre. Tiene nombre, pero no se puede decir. Pero no se puede decir, es un delito abusar de menores, ¿verdad? Y él, creo que aquí las autoridades
se les pediría que realmente hagan su trabajo, que hagan toda la investigación y que le den todo el peso de la ley a esta persona que está pues violentando la vida de tantos niños. Realmente eso es lo que se esperaría. Y acá es donde recuerdo, Germán, que en otras oportunidades has puesto en discusión sobre la mesa la castración química. Sí. En situaciones como esta. Sí, justo en situaciones como esta yo he hablado de ese tema justo cuando está Armando incluso en el programa y lo discutimos un poco desde la perspectiva del abogado. Hoy quisiera hablar, además de eso, que qué bueno que lo mencionaste, quisiera primero, como lo dijo Jairón, resaltar los esfuerzos de las autoridades. Creo que por la presión internacional se actuó de esta manera y gracias a eso, pero qué bueno que se le capturó. Y segundo, pues hablar también de lo importante que es perseguir al mercado, porque si existe la oferta es porque existe la demanda. Si bien tal vez no podemos dar con cierto tipo de perfil de criminal porque viaja a nivel internacional, porque usa disfraces o se viste de militar, yo creo que también tenemos la responsabilidad de si conocemos o llegamos a conocer a una persona que consume este tipo de producto, de servicio, de pornografía, como le quieran llamar, también es importante empezar por allí, empezar hablando de las personas que lo están consumiendo, porque son las personas que al final permiten y motivan a este tipo de criminales, y creo que también podría ser un crimen, y es un crimen, si no estoy mal, consumir pornografía infantil. Los teléfonos van a ser fundamentales para encontrar esas conversaciones, todo lo que... La red. conlleva, Sí, señalar a estas personas. Direcciones IP, poder rastrear todos esos contactos. Aquí ojalá se logre eso, porque aquí atraparon a un eslabón. Sí, un eslabón. De una cadena espantosa. Y en otros lados se hace toda una investigación para finalmente caer encima de esta red de pedófilos. Incluso de los clientes, de los mismos que están consumiendo. Porque incluso se mantiene hasta en secreto cuando se dan ese tipo de capturas, precisamente para no alertar a quienes forman parte de toda esta red. Y como parte de un experimento social, usted dejara una computadora en un parque o en un centro comercial, ¿cree que alguien se la robaría? Bueno, esa es una incógnita sin resolver aquí en Guatemala, pero un francés ha hecho esta prueba en Nueva York, India y París y ha llegado a China, pero el resultado fue diferente. Veamos a continuación lo que pasó. Imagine dejar una laptop en un parque o un centro comercial como parte de un experimento social. Eso fue lo que hizo un francés en 4 ciudades. En 3 ciudades, la laptop no duró abierta y solita ni 30 segundos, pero llegó a China y el resultado cambió. El extranjero dejó su computadora portátil durante 30 minutos. Luego de 6 minutos salió a una plaza cercana, saludó a un local y hasta se tomaron una fotografía juntos. En París, la primera ciudad donde dejó el dispositivo electrónico, bastaron 8 segundos para que la robaran. En India, 12. Y en Nueva York, la ciudad que nunca duerme, pasaron 25 segundos y ya se habían llevado la computadora portátil. Pero la historia cambió cuando llegó a China, un resultado que sorprendió. Nadie siquiera se acercó a ver si la computadora tenía Netflix instalado. ¿Pero qué pasa en China que nadie intentó llevarse el dispositivo? Ese país cuenta con un sistema de vigilancia robusto. Además, las consecuencias de robar son tan severas que las personas no quieren siquiera intentarlo, algo como una prohibición impuesta. Si este experimento social se efectuara en Guatemala, ¿se robarían la computadora y en cuánto tiempo? Para Impacto Directo, Ginny Sojben. Bueno, y para realizar este experimento, Germán ya ha ofrecido su tablet para poder poner a prueba a los guatemaltecos. ¿En cuánto tiempo se la van a robar? Que me la aseguren aquí de parte de Impacto Directo, asegurada la tablet, y con mucho gusto la pongo para intentar. Bueno, ¿qué hacer el pasaría aquí en La Guatemala realmente con esto? ¿Será que puede ganarle a París 8 segundos? No.
en París, ya que he tenido el privilegio y la oportunidad de estar en París, yo creo que una de las cosas que cambia en cuanto a Guatemala es la cantidad de gente, cualquier lugar al que vayas. Entonces creo que es un poco más sencillo que nadie se dé cuenta. Obviamente depende también al lugar al que vayas aquí, pero no creo que varíe mucho el tiempo en el que aquí se robarían la computadora. Sin embargo, también dependiendo del lugar, el contexto en el que estés, puede siempre haber un buen samaritano, y no voy a decir que no lo va a haber, porque aquí en Guatemala puede haber alguien que te avise, y antes de que te estés yendo o antes de que alguien agarre tu computadora, te puede incluso avisar o defender la computadora. Creo que también eso puede suceder, y si le sucedió a este influencer, nunca lo publicó. Claro, y no hay que hablar cosas negativas de nuestro país. Personalmente me ocurrió una situación hace un tiempo con una tarjeta. Quedó tirada en un parqueo, amablemente una persona la encontró y lo que hizo fue comunicarse al banco. Del banco me llaman para decirme que la tarjeta estaba ahí en poder de esta persona. La fue a entregar a un comercio y esas son las cosas buenas. Fíjate que yo también tengo, no tenía fondos. Ya no tenía fondos. No tenía fondos, ya pero tenía es que deuda. No, yo tengo una buena experiencia también y fue con un celular. Yo lo dejé en un baño, ¿verdad? Entonces... unas llaves también. Unas llaves dejaste en un baño también. Sí, bueno, pero ahorita estamos hablando del celular. Entonces el celular lo dejé en el baño, cuando yo salí pues igual, ya después me di cuenta que no tenía el celular y fui a la administración de ese centro comercial y entonces me dijeron, ¿cómo es su celular? Entonces yo empecé a decirle, mire, es que lo dejé, ¿en dónde lo dejó? Entonces me empezaron a preguntar y me dice, bueno, ¿no será este? Me dice, sí, ese es, sí, lo dejó en un baño. Me dijo, entonces lo vinieron a dejar acá. Entonces solo necesitamos hacer un acta que le estamos entregando a usted el celular y ya, con todo eso, con un DPI y listo. Sí, hay historias de gente en Guatemala que es honrada. Yo recuerdo también de esas historias que nos cuentan las abuelitas, las mamás, que antes las personas dejaban las llaves en la puerta o estaban con las puertas abiertas y llegaban y tocaban y decían, mire su puerta, su llave, tenga cuidado y no pasaba nada. Pero lamentablemente ahora toda esta dinámica ha cambiado, Roxana. Ha cambiado, pero yo tengo la misma fe que tiene Germán. Todavía en Guatemala hay gente que es capaz de... respetar la propiedad ajena y no incurrir en este tipo de... Es un robo, ¿verdad? Es un delito, sí. Es un robo, es un delito, no se puede decir otra cosa. Y a veces yo cuando miro esto digo, bueno, se robaron la computadora, pero ¿saben qué es lo que duele más cuando ese tipo de cosas pasan? La información. Sí. La información que había en esta computadora, ¿verdad? Por ejemplo, aquí... Nunca usted va a ver a una persona con su laptop en un bus ni nada, porque santo Dios, ¿verdad? Solo en los anuncios, pero ponele que está la computadora en una mesa del food court. Y si yo digo, una cosa me he encontrado 7 veces, lo diré, y si me parece el dueño me la agarraré. ¿Es robo o no es robo? Ese experimento me gustaría. Ya avisé. Entonces... Ese experimento me gustaría. Bueno, ahí está el panorama, es lo que se está viviendo, así que de verdad, bastante curiosa toda esta historia que le hemos presentado de este experimento social. Gracias por estar con nosotros, a nuestros panelistas, Roxana Sánchez, periodista, Jairón Salguero, actor y comediante, Nidia González, mercadóloga y coach de vida, y Germán Galindo, internacionalista. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Recuerde que mañana nos vemos aquí, 7 de la noche por Guatevisión. Pásela muy bien.